Ok, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días. Nuestro tema de hoy, el tema de este video, será el que dice aquí, cargas distribuidas. Así es que vamos a aprender a cómo identificarlas, cómo trabajar con ellas, cómo calcularlas, etcétera. Pero antes de empezar a ver lo que son cargas distribuidas, quiero hacer un ejemplo de cosas que ya habíamos visto antes, que nos van a servir para recordar y también para abordar nuestro tema. El ejemplo que voy a poner es muy sencillo. Voy a poner una viga horizontal y le vamos a poner una longitud de 12 metros. Esta viga pues obviamente no puede estar ahí flotando en el aire, así es que le vamos a poner un par de soportes. El soporte de la izquierda va a ser un soporte de pasador, mientras que el soporte de el de la izquierda es pasador y el de la derecha va a ser un rodillo. Si se fijan, aquí le puse unas rueditas y eso pues lo convierte en un soporte de rodillo. Ok, entonces aquí está nuestra viga ya soportada por un pasado y un rodillo. Y ahora le vamos a poner, antes de eso, vamos a identificar las fuerzas o reacciones que tienen nuestros soportes. Recuerden que los soportes de pasador tienen dos reacciones. En este caso va a tener una reacción AX. Vamos a poner este como el punto A. Y el soporte y va a tener una fuerza AY. Entonces ahí tenemos ya nuestras reacciones del soporte de la izquierda. El soporte de la derecha, al ser un soporte de rodillo, solamente tiene reacción normal. Entonces aquí le vamos a poner una reacción que le vamos a llamar BY. Muy bien. Bueno, pero la viga debe tener también cargas, es decir, fuerzas externas que de hecho son el objetivo de la viga. El objetivo de todas las estructuras es sostener cosas o resistir fuerzas externas. Esas fuerzas externas son las cargas y en este caso le voy a poner dos cargas a mi viga. Una carga aquí, le voy a poner 200 newtons y otra carga aquí de 300 newtons. Esas cargas van a estar dirigidas hacia abajo y vamos a poner aquí unas distancias de 3 metros. Bueno, lo voy a poner mejor acá. 3 metros y hacia acá también 3 metros. Es decir, estas dos cargas están separadas 3 metros de los extremos. Bueno, lo que quiero hacer en este ejercicio es calcular las reacciones en los soportes AX, AY y BY. Para eso necesitamos nuestras condiciones de equilibrio, que ya las conocemos. La primera es que la suma de fuerzas en X, es decir, solamente la AX, es la única que está horizontal, es cero. La suma de fuerzas debe ser cero. Por lo tanto, AX directamente es cero o no existe. O en otras palabras, no se necesita. ¿Por qué no se necesita? Porque ninguna de las cargas externas tiene componentes horizontales. Así es que el soporte no necesita reaccionar horizontalmente. Bueno, ahora vamos a la suma de fuerzas en Y. En la suma de fuerzas en Y, pues podría poner todo esto, AY más BY menos 200 menos 300. Esas son todas mis fuerzas verticales y son iguales a cero. Y bueno, la última condición de equilibrio es la suma de momentos, la cual la voy a hacer respecto al punto A. La voy a poner aquí arriba. Suma de momentos respecto al punto A. Recuerden que las fuerzas AX y AY, al estar ubicadas en el mismo punto A, pues no realizan momento, no realizan torque, no tienen brazo de palanca, entonces esas no cuentan. Pero la fuerza de 200 sí, produciría un giro negativo en sentido de las manecillas, así es que le vamos a poner un menos. El valor de la fuerza es 200 y a una distancia de 3 del punto A. Entonces sería menos 200 por 3 menos 300, la fuerza de 300 multiplicada por, en este caso, pues 9, que sería la distancia desde A hasta donde está aplicada la fuerza de 300, que sería 12 menos 3, es decir, 9 metros. Y la fuerza BY hace giro positivo, entonces sería más BY multiplicada por, en este caso, la distancia sería 12. Y eso es igual a 0. Entonces ya tenemos nuestras tres condiciones de equilibrio. Ahí están. Y bueno, de allí nuestro objetivo es despejar nuestras incógnitas, es decir, AX, AY y BY. Pero bueno, AX ya sabemos que es cero. Ahora, de la suma de momentos puedo sacar BY. BY
Si yo hago el despeje, quedaría como 200 por 3 más 300 por 9 entre 12. Por lo tanto, BY, si metemos todos estos datos a una calculadora, que es justo lo que voy a hacer, sería 200 por 3 más 300 por 9 entre 12 y me da 275. Entonces BY vale 275 newtons. Y listo, ya tenemos una segunda reacción. Ok, para sacar AY, pues de la suma de fuerzas en Y la puedo obtener. AY, ya nada más es cuestión de despejarla. AY quedaría como 300 más 200. Ay, no lo puedo poner bien. 200 menos BY. Eso nos da 225. Y ahí está. Bueno, como algunas observaciones, fíjense que entre AY y BY sumadas nos da 500. ¿Por qué? Porque es la carga que tenemos externa. Tenemos 200 y 300 newtons, son 500 newtons hacia abajo. Entonces AY y BY también tienen que sumar 500 newtons hacia arriba. Pero también noten que BY es más grande que AY. Esta fuerza, la de la derecha, es más grande que la de la izquierda. ¿Por qué? Porque simplemente cerca de BY hay 300 newtons y cerca de AY solamente hay 200 newtons. Es decir, hay más fuerza cerca de B que de A. Por lo tanto, B resiste más o tiene una mayor reacción, ¿no? Porque hay más cargas externas cerca de B. Muy bien, pues aquí tenemos ya, voy a borrar todo esto, estas líneas, y ahí tenemos nuestra solución del problema. Es un problema muy simple. Y bueno, el chiste es nada más recordar nuestras condiciones de equilibrio. Pero ahora sí, pasando a nuestro tema de ahorita, que son las cargas distribuidas, vamos ahora a imaginar que tenemos una viga, otra vez una viga, pero no le ponemos una fuerza en algún lugar. Esta fuerza que está ubicada en un solo lugar se llama carga puntual, que pues es el mismo tipo de cargas que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Tenemos dos cargas puntuales. Pero ahora imaginemos que en otro lugar de la viga colocamos un objeto. Digamos no sé, algo en forma de triángulo, ¿no? Colocamos un triángulo de madera. Este triángulo tiene un peso. A lo mejor su masa es de 10 kilogramos, por lo tanto su peso sería igual a 98 newtons. Bueno, entonces quiere decir que la viga está soportando, además de la carga puntual, otros 98 newtons del triángulo que estoy colocando allí. Pero esos 98 newtons no están ubicados en un solo punto, están ubicados en todo un intervalo, que le voy a llamar delta X. Está distribuido. Es decir, 98 newtons están distribuidos en todo este pedazo, ¿no? Delta X. Ahora, parece lógico que si la figura es homogénea y del lado izquierdo habría menos peso, vamos a poner del lado si divido en dos el intervalo, de este lado izquierdo, debería haber menos peso que del lado derecho. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo pues está el piquito del triángulo y del lado derecho está pues todo el resto que se ve más grande. Entonces, de alguna manera hay más carga del lado derecho que del lado izquierdo. Sin embargo, nuevamente la suma de las dos cargas debería ser 98 newtons. Ok, ¿cómo vamos a tratar este tipo de cargas que están distribuidas? Bueno, les voy a poner otro ejemplo de carga distribuida. Un edificio. Si hay viento, pues el viento puede soplar de derecha a izquierda. Y normalmente en las partes más altas hay más viento. Así es que la fuerza que ejerce el viento sobre un edificio es una fuerza distribuida y normalmente hay más fuerza mientras más alto estés. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de carga distribuida y fíjense cómo se representa con una serie de flechas y luego esta línea que es una especie de envolvente, ¿no? Envolvente.
que básicamente nos dice qué tan intensa es la fuerza en cada punto. Mientras más lejos esté la envolvente de la superficie del edificio, pues significa que hay más fuerza allí. Pero bueno, vamos a ver cómo tratar con cargas distribuidas. Supongamos que tenemos ahora una viga y colocamos un objeto que sea homogéneo, pero que tenga una forma irregular, que tenga una forma de curva. Ok, la idea es que vamos a dividir el objeto en cargas puntuales. A pesar de que es una carga distribuida, podemos verla como una serie de cargas puntuales, nuevamente utilizando pues, los trucos de cálculo integral. Lo que yo voy a hacer es formar una pequeña columna que va a tener un espesor de X. Y pues yo puedo calcular cuánto peso tiene esta columna. En general, el peso de la columna va a ser muy pequeño, porque es una columna muy delgada, y le vamos a poner una fuerza de F. Entonces yo puedo dividir mi carga distribuida en muchas fuercitas pequeñas, muchas fuerzas, cada una ubicada en un punto distinto o en una columna distinta. Aquí habría un dF1 y aquí habría un dF2. Aquí sería dx1 y aquí sería dx2. Entonces tenemos ya dividida nuestra carga distribuida en, digamos, cargas puntuales. Ese es como el truco, ¿no? Ok, lo que vamos a hacer ahora es definir una función llamada densidad. Otra vez estamos hablando de una densidad, pero eso va a ser una densidad de carga. La densidad de carga va a ser la vamos a representar por la letra W. Va a ser una función de la posición en la viga, es decir, en cada X distinto de la viga va a haber una densidad de carga distinta. Esa función de densidad va a ser igual a la fuerza que haya en algún punto X específico. Por ejemplo, aquí el de X1 está en la ubicación X, X1, y dividido entre pues la longitud, la dx. Entonces otra vez es una densidad, es fuerza sobre longitud. Esto se mediría en newtons sobre metro. O pueden ser newtons sobre centímetro, o en el sistema inglés se dividiría en libras por cada pie. Ok, ¿qué significa esta función de densidad? Por ejemplo, vamos a establecer una función. Digamos que yo coloco una viga y coloco un sistema de coordenadas aquí en el centro. Y yo les digo que hay una función de densidad que tiene esta forma, una parábola. No lo puedo poner. Así. Y les voy a decir que la función de densidad está dada por esta fórmula. W de x es igual a x cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que en x igual a 0, o sea, en este puntito no hay densidad de carga. ¿Por qué? Porque pues ahí 0 al cuadrado te da 0. Pero a 1 metro del origen, la función de densidad vale 1 newton por cada metro. Y así sucesivamente, ¿no? La función de densidad me dice la densidad en cada punto. ¿Qué significa que en x igual a 1 la densidad sea 1 newton por cada metro? No significa que en ese punto hay un newton, eso es muy importante. Lo que significa es que si mantuviéramos la misma densidad que hay en este punto durante 1 metro más, se acumularía 1 newton de carga. Pero hay que distinguir entre fuerza y densidad, que no es lo mismo. La densidad te dice como una tendencia, ¿no? Si sigue de la misma forma, entonces se va a acumular tanto. Pero lo importante es quedarnos con la función de densidad. Esta función de densidad, pues ¿cómo la puedes encontrar? Lo puedes encontrar, por ejemplo, con un sensor de fuerza. Tú vas midiendo en cada puntito de la viga cuánta fuerza hay, digamos por centímetro, y la vas dividiendo la fuerza entre el centímetro, y así vas pues monitoreando o escaneando cada punto de la viga hasta que tienes una función o una tabla. Pero normalmente la densidad, la función de densidad es un dato que se te va a dar. O sea, que ya vas a saber cuál es la función de densidad de los diferentes ejercicios que hagamos. Bueno, ¿y para qué sirve esta función de densidad en sí? Aparte de decirnos cómo está distribuida la fuerza, pues mientras más alta sea la densidad, quiere decir que en esas regiones hay más fuerza.
nos permite calcular la fuerza total. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo una curva W de X, que es la función de densidad de carga distribuida. Y ahí tenemos esa carga distribuida. Esa carga distribuida empieza en X1 y termina en X2. Sabemos que la densidad está dada por esta expresión, derivada, bueno, sí, el diferencial de fuerza entre el diferencial de X, de F sobre dx. Eso significa que si yo quiero la fuerza total, ¿a qué me refiero? Porque recuerden que esta df está ubicada en una sola pequeña columna. Pero si yo sumo todas las fuerzas de todas las columnas, voy a tener la fuerza total, la fuerza de toda la carga distribuida. Lo único que tengo que hacer es hacer este despeje. Voy a pasar el dx junto al w y me va a quedar df es igual a w, que recuerden que es una función de x, por dx. Después de eso ya nada más tengo que integrar y poner los límites en los cuales quiero la fuerza, de la región de la cual quiero la fuerza. Entonces aquí los límites sean de x1 a, bueno, perdón, aquí la fuerza, pues se le ponen límites de 0 a f en sí, pero la parte importante es la parte derecha, donde está la función de densidad. Esa se va a integrar desde x1 hasta x2. De tal manera que yo puedo decir que la fuerza total de una distribución es igual a la integral desde x1 hasta x2 de la función de densidad de fuerza. Y esta fórmula pues es muy importante. Lo voy a escribir. La fuerza total de una distribución es, le pongo aquí, es la integral, entre paréntesis, el área. Recuerden que una integral definida te calcula un área. La integral de la función w de x, donde esta función es la densidad. Ok, pues eso es lo primero que tenemos que saber. Si queremos una fuerza total de una distribución, está dada por una integral, la integral de la densidad de fuerza. Y el otro aspecto importante es el siguiente. Otra vez supongamos que tenemos una función de densidad y ya calculé la integral, es decir, ya hice el área, ya calculé la fuerza va a ser la integral de w de x de x1 a x2, aquí está x1 y aquí está x2. Supongamos que ya calculé toda la fuerza y me dio, no sé, 200 newtons. Esos 200 sería el área de la región azul. Ahí esa área sería 200. Pero esa fuerza se puede reemplazar, esa carga distribuida se puede reemplazar por una carga puntual del mismo valor. Es decir, yo puedo quitar la carga distribuida y en su lugar poner una sola fuerza. Y esa fuerza vale 200 newtons, igual al área. Entonces las cargas distribuidas se pueden reemplazar por cargas puntuales. Te lo voy a escribir. Las cargas distribuidas se pueden reemplazar por cargas puntuales. Pero esas cargas son puntuales, significa que están ubicadas en un lugar específico. Pues ese lugar específico, como lo pueden ver en el dibujo que yo hice, es precisamente el centroide de la figura. Cargas puntuales ubicadas en el centroide de la distribución.
Ok, entonces es necesario ubicar el centroide para saber dónde voy a colocar la fuerza que es igual al área. Pero realmente lo único que importa es la posición X del centroide, es decir, mm, la posición en la que yo coloque la fuerza va a ser a la altura X centroide. La altura Y, a la distancia X centroide. La altura Y realmente no importa. Yo sé que el centroide también tiene una coordenada Y, pero lo único que importa es la coordenada X. La coordenada X, ahí hay que colocar la fuerza que representa, que es igual al área de la distribución. Bueno, para que esto quede un poco más claro, vamos a hacer un ejemplo ya, digamos, práctico. Aquí tengo una viga. Me gustó. Una viga, pues de 12 metros. Me gusta la distancia de 12 metros porque 12 metros se puede dividir entre muchos números fácilmente. Bueno, e igual como el ejemplo del principio, vamos a colocarle un soporte de pasador y un soporte de rodillo, el que tiene rueditas. Recuerden que el soporte de rodillo también podría ser un balancín, que es como una gota, que está como redondeado, o una bolita nada más. Digo, por si lo llegan a ver en algunos dibujos. Entonces también esos son soportes de rodillo. Bueno, el caso es que le vamos a poner aquí una carga puntual. La carga puntual la vamos a poner de 200 newtons a 3 metros. Pero ahora vamos a poner una carga distribuida. Esa carga distribuida va a iniciar a la mitad, a los 6 metros, y va a llegar hasta el extremo final de la viga. Esta carga distribuida se representa por estas flechitas. Y bueno, yo necesito saber qué tan alto llega esta densidad de carga. Recuerden que esta es una función de densidad de carga. Y digamos que su valor máximo le vamos a poner 100 newtons sobre metro. Y pues inicia en cero. O sea que la densidad empieza en cero y llega hasta un valor de 100 newtons sobre metro. Recuerden, no significa que ahí hay 100 newtons, sino que es la densidad, ¿no? Que si se mantiene igual otro metro, sí se van a acumular 100 newtons. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en principio tendría que encontrar la función w de x para poderla integrar y reemplazar todo ese triángulo de distribución por una sola fuerza. Para sacar a w de x, primero tengo que elegir un sistema de coordenadas. Yo puedo elegir el sistema de coordenadas a la izquierda, pero va a ser más fácil si yo pongo mi eje de y aquí en el centro. De tal manera que mi sistema de coordenadas esté así. Entonces, si yo hago un dibujo un poco más en limpio, aquí están mis ejes y aquí está mi distribución, que llegaría de 0 a 6. Porque recuerden, el origen lo puse en el centro de la viga, entonces la viga realmente va de menos 6 a 6. Y la distribución iría de 0 a 6. Y aquí tendría un valor máximo de 100 newtons sobre metro. Y eso serían 6 metros. Ok, entonces, ¿cómo encuentro esa función w de x? Pues simple, es una línea recta. Por lo tanto, recuerden que w de x va a tener esta forma, mx más b. La pendiente sería 100 sextos, delta y entre delta x. 100 sextos o 50 tercios. 50 tercios por x y b es 0, porque esta línea está cruzando en el origen al eje Y. Entonces, está cruzando, cruza al eje Y en el origen, en Y igual a 0. Entonces, por lo tanto, pues B es 0. Quiere decir que mi distribución es simplemente esto, W de X es igual a 50X entre 3. Lo pueden comprobar, si le ponen X0, pues la W les da 0. Y si le ponen X igual a 100, pues X igual a 6, 50 por 6 es 300, entre 3 te da 100, el 100 que queremos acá. Pues esa es nuestra función. ¿Qué quiere decir? Que entonces toda esta carga distribuida se puede reemplazar por una fuerza que va a ser igual a la integral
en este caso de 0 a 6, de 50 tercios de x de x. Esto quedaría como 50x cuadrada sobre 2 por 3, o sea 50x cuadrada sobre 6. Esto evaluado de 0 a 6. Ahí está la integral. Y pues si evaluamos 6 al cuadrado entre 6 por 50 menos 0, te da un total de 300 newtons. ¿Qué quiere decir? Que toda esa carga distribuida, la carga verde que está por allí, vale 300 newtons. Bueno, voy a poner otro dibujo un poco más en limpio. Eso quiere decir que mi viga original, que tenía por aquí una carga de 200 a 3 metros, y a partir de la mitad y empezando de 0 y hasta un valor máximo de 100 newtons sobre metro, una carga distribuida, se puede reemplazar por una viga con las mismas, la misma fuerza puntual, esa no cambia. Mm, 200 newtons. Y por una fuerza que vale acá 300 newtons. Esos 300 newtons, fíjense que los sacamos por integración, pero también lo pudimos haber sacado directamente por áreas, porque de aquí a aquí vale 6 metros, es la base del triángulo. Y el área, pues sería la base, 6 metros, por la altura que son 100 newtons sobre metro, la altura máxima. Fíjense cómo los metros con los metros se cancelan. Y todo esto dividido entre 2, porque es un triángulo. Entonces 6 por 100 entre 2 es 300 newtons. El área o la fuerza total que tiene esa distribución también la pude haber encontrado por medio de figuras geométricas simples, pero pues lo quise hacer por integración para que vieran que da lo mismo. Ahora lo importante es que voy a reemplazar ese triángulo por una fuerza de 300 newtons. Pero ¿dónde lo voy a colocar? Pues en el centroide del triángulo, que si ustedes recuerdan, aquí voy a borrar, el centroide de un triángulo se encuentra a un tercio de la base y a un tercio de la altura a partir del ángulo recto. Es decir, a partir de este punto mido hacia acá arriba y hacia arriba y hacia la izquierda un tercio de las medidas. Bueno, recuerden que el centroide en Y realmente no me interesa, lo que me interesa es el centroide en X. Entonces, un tercio de la base, que es 6, sería 2. Entonces, yo voy a reemplazar este triángulo por una sola fuerza de 300 newtons, pero ubicada a 2 metros del extremo derecho de la viga, que es donde está el vértice del ángulo recto. Te recuerden, este 2 es un tercio de 6, un tercio de la base, que es donde está el centroide. ¿Qué quiere decir? Que aquí iría la fuerza de 300 newtons justo debajo del centroide del triángulo. Pues ya nada más lo que podría hacer ahora es calcular las reacciones en los soportes para terminar el problema. Ustedes pueden ver que bueno, recuerden que en el punto A había un soporte pasador que tenía una AX y una AY. Y en la parte derecha había un rodillo que pues nada más tiene una BY. Ustedes pueden ver fácilmente que BY debe ser mayor que AY porque a 2 metros de BY hay 300 newtons y a 3 metros de AY, o sea todavía más lejos, hay 200 newtons. Entonces pues ahí hay se va a cargar más el peso hacia B. Entonces BY va a ser mayor. Suma de fuerzas en X igual a AX, esa es directamente 0. Suma de fuerzas en Y igual a AY más BY menos las dos fuerzas que están hacia abajo, que ya hay una de 200, y la carga distribuida que vale 300 en total, o sea son 500 en total, igual a 0.
Y la suma de momentos en A quedaría como menos 200 por 3 más 3, pero también es menos. Hace giro negativo la fuerza de 300. Menos 300, pero en este caso multiplicada por 10, que sería la distancia desde el punto A hasta donde está la fuerza de 300. Recuerden que la viga medía 12 metros, entonces 12 menos 2 es 10. Más BY por 12, igual a 0. Entonces aquí sale que BY, ya si hacemos el despeje, el cálculo y todo, sería 200 por 3 más 300 por 10 entre 12, 300. Y por lo tanto AY es lo que falta para completar 500, o sea 200 newtons. Si yo quiero las reacciones en los soportes, pues así las puedo calcular. Pero lo importante aquí es que para poder calcular las reacciones en los soportes, primero tuve que reemplazar mi carga distribuida, mi triangulito, por una sola carga puntual que vale lo mismo que su área y la cual está ubicada en el centroide del triangulito. Pues esas son las dos ideas básicas que van a tener que aprender de cargas distribuidas y pues con eso vamos a estar trabajando. Muy bien, pues cualquier duda que tengan, ya saben, me la pueden preguntar posteriormente y espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Entonces nos vemos en clase, muchachos, y hasta pronto.